para tener este tiempo de reflexión, de meditación en la palabra de nuestro Dios. Reciban de parte de Él muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este hermoso día que Él nos ha dado. Es una oportunidad maravillosa que tenemos para poder aprender un poco más de la escritura, de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana con mucho respeto me acerco o me presento ante ustedes para poder reflexionar, abrir la palabra de nuestro Dios y reflexionar en un texto de la escritura para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros de manera individual. ¿Qué es lo que Dios en su soberana voluntad quiere que nosotros podamos saber, reforzar sobre nuestra vida? Esto se trata de la vida que nosotros vivimos. Y siguiendo esta misma línea de estos viernes atrás, incluso también nuestras cápsulas de valores de estos días, estamos hablando sobre las relaciones interpersonales. Y estamos tocando o hemos tocado un tema para muchas personas un tanto sensible, como lo es el perdón. Creo firmemente que debemos nosotros de estudiar estos temas que quizás son complicados porque muchos pueden decir, es que yo no puedo perdonar, es difícil para mí olvidar, no puedo superar esta situación que pasó, yo no puedo otorgar mi perdón, o incluso podríamos decir, es fácil hablar del perdón, pero ustedes no han vivido lo que yo he vivido. Cada uno de nosotros en esta carrera que se llama vida, hemos tenido episodios donde nos ha tocado o pedir perdón o aceptar el perdón. Esta mañana, al poder abrir la escritura, mi propósito es que podamos entender que este camino del perdón no es fácil, pero no es imposible. Es algo que podemos hacer, no en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios nos da. Pero antes de abrir la escritura, quiero invitarle que podamos hacer una oración para que Dios pueda bendecir este tiempo desde el principio hasta el final. Ore conmigo, por favor. Nuestro amado Dios, esta mañana al poder reunirnos por este medio, queremos agradecerte la vida que nos das, el privilegio que tenemos de poder apartar un espacio en nuestras agendas para poder dedicarnos a la reflexión, a la meditación, a la exhortación de tu palabra. Confróntanos a ella, Señor, y haznos ver estos aspectos de nuestras vidas que necesitan ajustarse, que necesitan cambiar. Bendice a cada uno de los participantes esta mañana, los que están conectados por medio de Zoom, los que están conectados por medio de Facebook. Bendice, Señor, a cada uno de ellos donde quiera que se encuentre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo firmemente que la vida cristiana o que la vida tiene que ser vivida en base a principios bíblicos y no en base a emociones humanas. Y al abrir la palabra de Dios, aprendemos principios para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Todos, cada uno de nosotros necesitamos conocer este libro que nos entrega los principios que Dios diseñó para nosotros. No importa dónde nos encontremos, Dios tiene siempre principios y verdades que funcionan y siempre van a funcionar. La palabra de Dios es pertinente para cualquier momento de la historia. Es pertinente para cualquier etapa de la vida. La palabra de Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Fallamos en nuestra comprensión y en nuestra aplicación.
pero los principios de la palabra de Dios son efectivos. Esta palabra a nosotros nos confronta y esta mañana quiero que al abrirla y leerla y meditar en ella, podamos nosotros ser confrontados en lo tocante a este tema del perdón. ¿Cómo estamos nosotros caminando este camino del perdón? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil nos resulta a nosotros poder perdonar a aquel que ha cometido una ofensa contra nosotros? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es que nosotros reconozcamos cuando nos hemos equivocado y pidamos perdón? Al abrir la palabra del Señor, pues, encontramos estos principios. Y quiero invitarle que busque en su Biblia, aunque yo se lo voy a poner en pantalla, el libro de Jeremías, en su capítulo número 6, en el versículo 16, que dice de la siguiente manera. Así dijo el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para su alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Esta mañana quiero que veamos una de las necesidades más grandes de la vida, una de las necesidades más grandes de las personas, una de las necesidades más grandes de las relaciones interpersonales, que es la necesidad del perdón en nuestra vida. Y cuando digo la vida, son todas esas áreas que conforman o componen la vida. Estoy hablando de esas áreas como el matrimonio, la familia, el trabajo, los amigos, las relaciones interpersonales, los compañeros de nuestro trabajo. Esa necesidad de perdonar en todas estas áreas de nuestras vidas. El perdón es una de las virtudes más mal practicadas de la vida. Es imposible vivir una vida saludable, una vida al estilo de Dios, sin practicar la virtud del perdón. Tristemente, la gran mayoría de las personas o no entienden cómo practicar el perdón, o lo practican mal porque fueron mal enseñados, o no practican el perdón. El perdón trae consigo sanidad interna. Y es que nosotros no podemos ir por la vida odiando a todos y no perdonando a nadie, porque al final eso afecta nuestro funcionamiento, afecta nuestra vida, afecta todas las aristas que componen la vida que cada uno de nosotros vivimos. El pueblo de Israel fue un pueblo duro y difícil, desobediente. Dios hacía grandes cosas por ellos. Por un momento lo recordaban y luego se les olvidaba lo que Dios había hecho. Dios los rescataba de situaciones y escenarios de muerte difíciles. Y por un momento ellos se alegraban y agradecían y luego se olvidaban. Esta porción de Jeremías habla de un pueblo que a pesar de haber visto, que a pesar de conocer todas las instrucciones de Dios, a pesar de conocer de primera mano lo que Dios quería para ellos, la vida que Dios quería que ellos vivieran, fue un pueblo que se olvidó de eso y empezó a vivir la vida en base a lo que ellos creían
y no en base a lo que Dios decía. Fue un pueblo que se desvaneció tanto en sus placeres, se desvaneció tanto en sus negocios, que olvidó y perdió esa sensibilidad de reconocer a la otra persona como él mismo. Y ya no miraba a los demás con la mirada que tendría que verlos, como Dios quería que se vieran, como familia, como pueblo. Habían perdido la sensibilidad de todo lo que tiene que ver con el perdón, con la piedad, con la justicia, con la misericordia. Se habían extraviado de estos principios fundamentales de la vida. En ese contexto, donde el pueblo hacía lo que quería y las faltas de los hermanos del uno con el otro llegaban hasta incluso la muerte, porque no soportaban, porque no toleraban, porque no pedían perdón, porque eran injustos con sus hermanos. Es en este contexto donde Dios pareciera ser que ya está cansado de la actitud de ese pueblo. Y aún así, Él les trata de dar una salida de esa situación, de esa insensibilidad del corazón de las personas, porque todo nace en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, pues, al abrir la escritura y ver este texto, quiero que veamos todavía qué es lo que Dios está diciendo para que podamos salir de esas situaciones que nosotros decimos no voy a hacerlo nunca. Y olvidamos que también nosotros hemos sido perdonados ya por el Señor primeramente. Dicen que inteligente es el que aprende de sus errores, pero sabio es el que aprende de los demás. Le invito esta mañana a que podamos aprender de estos demás, de este pueblo, que aún sabiendo cómo Dios quería que fueran las relaciones interpersonales entre ellos, entre ese pueblo rescatado, salvado, escogido, llevado a lugares delicados, hermosos, ellos se olvidaron de las instrucciones de Dios y no anduvieron por el camino del Señor, sino bajo su propio camino. La escritura comienza diciendo así: así dijo el Señor. Estas palabras que el Señor da eran de consejo para ese pueblo. Así dijo él. El Señor emitió una palabra, dio un consejo, compartió, exhortó a este pueblo, transmitió principios, valores, dio una ordenanza que el pueblo, por el mismo afán de ellos, sus afanes personales, se habían olvidado de hacer lo justo y lo correcto para con los demás. Y se habían dedicado a la impiedad, haciendo lo que sus deseos y sus placeres querían, pisoteando a los hermanos, olvidando que eran como uno de ellos, pasando por alto la idea del perdón, de pedirlo o de recibirlo, sin importarle estos principios fundamentales de la vida. Entonces el Señor comienza y les dice, así dice Él, así dijo el Señor, y así se lo dijo a ese pueblo en el antiguo tiempo, y asimismo nos dice ahora a nosotros. Esto no se trata de a ver qué le dice a los demás. Esto se trata de a ver qué me dice Dios a mí. Que nosotros podamos analizar nuestras propias vidas y veamos cómo nosotros estamos caminando en este camino del perdón, en este camino que Dios quiere que nosotros andemos bajo sus principios, bajo sus valores. Y es que este tema de los valores va más allá que una cuestión institucional.
Los valores son fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. Son los que marcan los pasos que nosotros tenemos que dar. Y el Señor, cuando Él dice algo, Él marca estos principios. Él pone estos valores para que nosotros podamos andar en ellos. Así dijo el Señor. Pero ¿qué es lo que dijo? Párense en los caminos. Pararse es detenerse. Pararse es cancelar la marcha. Es detener completamente el movimiento. Pararse, ya no continuar más. En nuestras vidas tenemos nosotros que hacer un momento para detenernos, para reflexionar. No podemos ir por la vida tan agitada y tan acelerada todos los días. Pero ¿no es cierto que nosotros vivimos vidas demasiado aceleradas? Que quisiéramos que los días tuvieran más de 24 horas porque no nos alcanza el tiempo y quisiéramos hacer más y no nos basta lo que tenemos, que quisiéramos o que sentimos que las horas pasan volando, pasan rápido. Y no es que las horas pasen rápido. Ellas o el tiempo siempre camina a la misma velocidad. A la misma velocidad. Somos nosotros los que andamos corriendo de un lado para otro, haciendo una cosa aquí, haciendo una cosa allá, que a veces no escuchamos la voz de Dios, que a veces no nos detenemos para poder reflexionar un momento en el consejo de Dios. Andamos tan acelerados que a veces perdemos la brújula de las cosas, perdemos la sensibilidad de la vida, la sensibilidad con las personas. Pero en la agenda apretada que podamos tener, en el día a día que nosotros podamos llevar, en el vaivén de todos los días, es necesario pararse para escuchar la voz de Dios. Y la universidad, pensando en esto, es que nos da esta oportunidad de poder detener un poquito lo que estamos haciendo, todas las actividades que tenemos por hacer, todas nuestras responsabilidades que tenemos que hacerlas. Pero aún así, tenemos este espacio para poder nosotros detenernos un momento, para reflexionar en nuestras vidas. Párense en los caminos, dijo el Señor. Pero ¿para qué nos vamos a parar? Interesante, porque dice para mirar. Párense y miren, observen, vean las cosas, vean el panorama, vean la situación. Y es que cuando nosotros estamos en movimiento de un lado para otro, pasamos por alto detalles que son fundamentales, pasamos por alto quizá que ofendimos a otro y como andamos tan acelerados, no nos dimos cuenta y lo pasamos así. Y la otra persona se sintió ofendida por lo que pudimos haber dicho o hecho. Miren, cuando estamos detenidos, cuando estamos sin movernos, cuando nosotros estamos quietos, es que podemos ver las cosas mejores. Es que cuando estamos detenidos, cuando estamos sin movernos, nosotros podemos apreciar detalles que en movimiento no se pueden ver. Y es que existen miles de cosas en nuestras vidas que nos bloquean la mirada y tratan de atrofiar la vista, nuestra mirada, para poder ver las cosas de mejor manera. Las mejores decisiones, las mejores conversaciones se toman o se hacen con calma. No siempre las mejores decisiones son aquellas que se toman de manera apresurada. No siempre esas decisiones serán las mejores, porque no podemos contemplar el panorama completo de las cosas. Revisemos nosotros nuestras vidas. ¿Cuántas decisiones apresuradas
o cuántas veces hemos faltado el respeto, o cuántas veces hemos nosotros dañado o lastimado a otra persona. Porque andamos tan acelerados, porque no nos percatamos, porque andamos en tanto movimiento. Y no podemos ver que hemos hecho o que hemos ofendido a alguien y que necesitamos una acción después de eso para recibir el perdón de esta persona, ofrecerle nosotros el perdón a esta persona. Y es que hay muchas consecuencias cuando nosotros no podemos detenernos un momento y mirar las cosas. El Señor nos motiva, el Señor nos invita a nosotros a poder pararnos un momento en nuestras vidas y poder ver cómo estamos nosotros, cómo va nuestro caminar, cómo va nuestro crecimiento espiritual, cómo van nuestras espiritualidades, cómo estamos nosotros caminando bajo la idea, el plan de Dios. Miren, dice el Señor, pero deténganse para poder ver bien. Y al nosotros detenernos y al poder apreciar las cosas y al poder ver la situación, dice, pregunten, consulten, busquen ayuda, interroguen, hagan preguntas, mediten, reflexionen. ¿Por qué me está pasando esta situación con esta persona? ¿Cuáles son los motivos que nos llevaron a nosotros a tener esta diferencia? ¿Por qué yo no puedo sensibilizarme con aquella persona a quien yo mismo ofendí? ¿O por qué no puedo yo darle el perdón a esta persona que me hizo algo? ¿Por qué lo guardo aquí y me duele mucho y no lo puedo superar? ¿Cuál sería mi mejor respuesta ante esta situación? ¿Qué debería de hacer yo? Pregúntese, preguntémonos todos. Preguntarle a personas que conocen, a personas que pueden darnos buenos consejos. Por eso dice, pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por aquellas personas que ya pasaron por donde usted está pasando ahorita. Pregunten o preguntémosle a aquellas personas que superaron esas situaciones difíciles, que superaron las diferencias que tuvieron con sus compañeros, con sus familias, con sus cónyuges. Pregúntenle a estas personas que nos digan la verdad. No que nos digan solo lo que nosotros queremos escuchar. Eso es fácil. Sino que nos digan en realidad en qué nosotros estamos fallando. Busquemos consejería. Busquemos a alguien que nos ayude a decirle, no puedo superar, no puedo perdonar, no quiero hacerlo o no quiero pedir perdón. Preguntemos a aquellas personas en qué nosotros estamos fallando. ¿Cuáles son nuestros errores? Incluso que nos digan cómo nosotros podemos enmendar nuestras faltas. Y es que eso es complicado, porque muchas veces nuestro propio orgullo no nos deja a nosotros doblegar nuestro brazo, poder agachar nuestras cabezas y entender que estamos fallando en esta área del perdón, en esta virtud del perdón. Pregunten por las sendas antiguas. Pregúntenle a aquellas personas que ya pasaron por ahí y dice, pregúntenle cuál es el buen camino. ¿Cómo es que esta persona logró superar lo que le hicieron? ¿Cómo hicieron las personas, nuestros antepasados o las personas que están más adelantados en este tema del perdón? ¿Qué hicieron ellos para que las cosas salieran bien? ¿Qué hicieron nuestros anteriores para que les fuera o para superar esta situación difícil? ¿Qué hizo para quitarse esa amargura del corazón? ¿Qué hizo para quitar esa raíz de odio en su corazón, de no poder o de no querer perdonar a otro que le ofendió? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo esta persona para que ahora se sienta tan bien?
Y es que cuando experimentamos nosotros el perdón, soltamos cadenas pesadas de nuestras vidas. El reto es para nosotros. Parémonos un momento, miremos, preguntemos, ¿cómo hicieron estas personas? Busquemos ayuda profesional quizá, o consejería, pero tenemos que hacer algo. El Señor le escribe a este pueblo que había olvidado y había perdido la sensibilidad de todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, de equidad, de justicia, de amor, del perdón, de todo lo bueno que puede haber. Cuando nosotros hagamos eso y cuando nosotros preguntemos y sepamos cuál es ese buen camino que Dios quiere, dice el texto, anden por ese camino. Ya no más por el camino que veníamos, ya no más por el camino que yo creía que este era, ya no más por el camino que yo decía este es, ya no más por el camino del rencor, ya no más por el camino del no perdonar, ya no más por el camino de la insensibilidad, sino que comenzamos a andar nuevamente en este camino que Dios nos manda, que es el perdón. Es cuando conocemos cómo se hacen las cosas, es que volvemos a andar, a echar a andar nuestra marcha, a trazar el camino correcto y empezar a caminar en él y empezar a vivir en él. Es después de haber separado completamente, es después de haber mirado con atención, es después de haber preguntado cómo es mi mejor o cómo debería de ser mi respuesta ante tal situación, es que entonces nosotros podemos iniciar nuevamente el paso, un nuevo caminar, una nueva manera de vivir, una vida basada en principios de Dios, una vida basada en principios bíblicos, escuchando la voz de Dios, entendiendo la voz de Dios, caminando como Dios quiere que nosotros caminemos, viviendo las vidas que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Porque mi vida y su vida, mi vida quiere muchas cosas y muchas de ellas están en contra de la voluntad de Dios. Queremos vivir, queremos caminar, queremos ver y queremos preguntar solo lo que a nosotros nos gusta, dejando de lado la voz de Dios que desde un principio está pronunciando estas palabras que dice, párense un momento, no pierdan el camino, vuelvan al camino que yo les he trazado. No se desvíen, no endurezcan sus corazones. Y cuando nosotros andemos por ese camino, la garantía de nuestro Dios es esta: y hallarán descanso para su alma. Es que el perdonar quita un peso enorme de nuestros hombros. Es que hace liviana la carga que nosotros podamos llevar. Y no estamos hablando de una paz futurista, una paz escatológica, una paz que no se mira, es allá. No, no es una paz que está hablando de algo lejano, sino que es una paz que se vive hoy. Hoy nosotros podemos vivir vida llena de paz. Hoy nosotros podemos disfrutar la paz que Dios nos asegura cuando nosotros andamos por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Hoy en nuestras vidas, en nuestro caminar, poder restaurar relaciones con alguien con quien no hemos tenido buena relación, un familiar que nos hizo una situación X, un cónyuge, una esposa, un esposo que dijo algo que nos ofendió y no lo podemos superar. No hay nada mejor que saber que estamos haciendo lo correcto, sin miedos, sin temores, sin atajos, sin sospechas, una vida plena, una vida feliz, una vida que vive en libertad. Muchos por fuera aparentamos felicidad,
pero por dentro tenemos muchos infiernos que nadie puede apagar. Que la felicidad que nosotros mostramos en nuestro rostro, que esa sea en realidad nuestra verdad interna. Que seamos felices por fuera, pero felices por dentro. Y esa paz es la que el Señor nos garantiza. Cuando nosotros hacemos lo que Él quiere. Y es que la felicidad no es una meta que alcanzar. La felicidad es una vida por vivir. Dios nos promete esta vida de paz. No podemos decir que al obtener lo que yo quiero, entonces yo voy a ser feliz, porque al conseguirlo habrá otra cosa nueva que querrá obtenerla para ser feliz, y habrá después otra cosa nueva, y así viviremos toda la vida infelices porque no tenemos lo que queremos. Pero la felicidad no se trata de obtener algo. La felicidad que Dios nos promete, o la felicidad la experimenta todo individuo que aprende a cumplir con excelencia la razón de su existencia. Dios marca el camino que debemos de andar. El camino correcto de las relaciones interpersonales y sobre todo el camino correcto para el perdón. Pero mire lo que dijo el pueblo, este pueblo rebelde. ¿Qué es lo que dijo? No andaremos. Mas ellos dijeron, no andaremos por el camino que Dios ha marcado. No vamos a andar por el camino que Dios dice que andemos. No vamos a andar bajo los principios que Dios ha dicho. Vamos a andar siempre por nuestros propios caminos. Y voy a ser un insensible toda la vida. Y voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a ofender a quien yo quiera. Y no voy a hacer lo que Dios dice. Este pueblo, a pesar de escuchar las instrucciones, a pesar de saber las instrucciones, a pesar de escuchar la voz de Dios, a pesar de entender el consejo de Dios, a pesar de reconocer que estaba mal, a pesar de entender, ver las situaciones, cómo estaban rotas del uno con el otro, a pesar de ver cómo estaba el panorama, ellos dicen, no andaremos, no lo vamos a hacer. Es que yo nunca voy a superar lo que me hicieron. Es que yo no lo puedo ni ver, yo no puedo ni verla, no lo voy a hacer. A pesar de saber, a pesar de conocer. Mis queridos compañeros, en ciertas ocasiones nosotros también hacemos lo mismo. Sabemos cuáles son nuestros errores. Sabemos a quién hemos ofendido. Sabemos que lo hemos hecho. Sabemos que actuamos mal. Entendemos que vamos mal. Lo sabemos. No hay necesidad que alguien nos diga. Sabemos que hemos hecho algo malo. Pero el orgullo nos domina y no nos deja actuar y hacer algo, y decimos, como dijo este pueblo, no vamos a andar. No vamos a hacer caso a lo que Dios dice. Entonces, para ir finalizando esta mañana, hago unas cuantas preguntas. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Y aquí cada uno se contesta de manera individual. ¿Cómo estamos nosotros en este camino del perdón? En este camino de las relaciones interpersonales. ¿Con quiénes nosotros nos relacionamos? ¿De qué personas nosotros nos rodeamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuál debería de ser la perspectiva de vida que nosotros tengamos? ¿Qué debería yo hacer? ¿Cuál es la perspectiva correcta del perdón? ¿En qué momento nos perdimos del camino? Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es ser fieles a Dios. Personas que viven para agradarle a Él. Ahora, ¿es fácil? No, para nada. Pero no es imposible. No es imposible. En nuestra fuerza sí. Pero bajo el principio de Dios o bajo la ayuda del Señor, bajo el respaldo del Señor, lo lograremos.
en nuestras vidas agitadas, en nuestras vidas rápidas que llevamos, podemos perder el camino y podemos volvernos insensibles y podemos ofender y podemos ser personas orgullosas que no quieren pedir perdón aún sabiendo que fallamos. Podemos perder la brújula, queridos compañeros. Podemos perder nuestro norte y olvidarnos de escuchar la voz de aquel que tiene y que marca el camino correcto. Y es que nuestra espiritualidad dirige las diferentes maneras de cómo nosotros reaccionamos en la vida, de cómo nosotros nos movemos, de cómo nosotros confrontamos, de cómo nosotros proponemos, de cómo nosotros apoyamos o incluso de cómo nosotros lastimamos. Y esto incluso puede llevar a la destrucción de las vidas concretas de otras personas. Dios sigue hablando el día de hoy y sigue diciendo, párense un momento, revisen sus vidas. El mejor camino para andar es el que Dios quiere, no el que nosotros creemos, no el que yo digo que es el correcto. Y el que el Señor dice, ese es el camino del perdón. Y ese camino del perdón es vital para vivir la vida plena y abundante que Dios nos promete a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros a ser personas que entienden, escuchan la voz de Dios, reconocen la voz del Señor, entienden el consejo y hacen lo que Dios dice y no lo que yo quiero. El Señor sea quien nos ayude a nosotros a poder entender que el perdón es el mejor camino que nosotros podemos andar. Ore conmigo esta mañana. Nuestro amado Dios, al poder meditar en la Escritura, al poder reflexionar en tu palabra, ver el ejemplo de este pueblo difícil, complicado, rebelde, que entendía, que sabía que estaba mal, que sabía que había obrado mal fuera de tu voluntad. Y aún a pesar de que tú les dijeras que tenían que arreglar esas situaciones, dijeron que no. Que podamos nosotros aprender de ese ejemplo. Porque el futuro que les esperó a este pueblo no fue el más agradable. Que nosotros podamos tomarlo como un ejemplo para mi vida. Revisar mi corazón. Reflexionar en cómo yo estoy reaccionando ante aquel que me ofende. O cuando yo ofendo, cómo yo reacciono ante eso. Que podamos caminar el camino del perdón al cual tú nos invitas esta mañana. Que podamos vivir en libertad que solo tú das. Solamente podremos vivir en libertad cuando reconozcamos que tú eres la libertad, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Bendice a cada uno de los conectados esta mañana, grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos agradecerles a todos los que se conectaron este día. Gracias por su participación. Le motivamos a que sigamos cultivando, trabajando lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Que revisemos nuestros corazones, que hagamos lo que a Dios le agrada. Como dirección de Capellanía Universitaria, agradecemos su presencia y les deseamos un hermoso día con muchas bendiciones de parte de nuestro Dios.